Esta fusión se hizo en el año 2021, se hizo una asamblea unitaria para fusionar a varios sindicatos afiliados a la FSM en febrero de 2021, y a partir de ahí el objetivo de este sindicato es la unificación de todo el sindicalismo de clase en una única estructura sindical a nivel estatal. Y por eso, porque nuestro partido está comprometido con la unidad de la clase obrera, y la expresión de la unidad de la clase obrera es Alternativa Sindical de Clase, nuestro partido apoya sin fisuras firmemente y trabajará con lealtad dentro de Alternativa Sindical de Clase para que Alternativa Sindical de Clase sea la única organización sindical en el Estado español, porque solo hay una clase y solo puede haber una organización de los trabajadores. Después, compañeros, amigos, compañeras, veis en la pancarta que debajo del anagrama de Alternativa Sindical de Clase, que también es mi sindicato, aparece el anagrama de la Federación Sindical Mundial. La Federación Sindical Mundial nació en el 1945 para unir a todos los trabajadores de todo el mundo, porque la clase obrera no tiene patria. La clase obrera es una única clase internacional, donde no tiene que tener ninguna fisura, que lo único que aspira es a cambiar a un mundo que es generador de explotación, un mundo capitalista que lo que único genera es malestar, división, dolor, muerte. La función de la Federación Sindical Mundial, y la Federación Sindical Mundial nació para la unidad de todos los trabajadores, para superar un sistema que, como vemos en este país, genera que nuestra juventud caiga en las redes de la droga, que nuestra juventud tenga cada vez una salud mental peor, que nuestros ancianos no puedan vivir bien, que vivan mal, que los últimos días sean para morir mal. Cada vez conocemos más casos de negligencias médicas. ¿Por qué? Porque no hay atención sanitaria, porque aquí el dinero para la sanidad, el dinero para nuestros hijos que estudien, el dinero para los pensionistas se va a la guerra, se va a las armas, se va a los intereses del gran capital. Es la inhumanidad, y la Federación Sindical Mundial nació para imponer justicia humana, humanista, la justicia que solo puede emanar de los explotados, de la clase obrera. Por eso, nuestro partido también apoya a la Federación Sindical Mundial. Aquí, en este país, muchos de los trabajadores españoles hambrientos, necesitados de una organización de clase, decimos en el bar o decimos al compañero: hay que ver los huevos que están echando en Francia. Pero nosotros no tenemos que decir hay que ver los huevos que están echando en Francia, sino preguntarnos por qué en Francia salen cuando aquí en el Estado español las condiciones son peores. ¿Por qué salen en Francia? Porque hay una correlación de fuerzas, entre otras cuestiones, sindical, favorable a FSM, favorable a la Federación Sindical Mundial, y no como aquí, sindicatos apesebrados, vendidos de la CSI, que apoyan a corruptos, que dicen que en Qatar habían buenas condiciones de trabajo y que están trincando, que es el caso Qatar Gate. El secretario general de la CSI, que es el sindicato internacional al que pertenecen esos sindicatos apesebrados y pagados por el Estado fascista, esa gente que va diciendo y va blanqueando regímenes totalmente contrarios y que aniquila a trabajadores, esos sindicatos tienen la mayoría aquí. Por eso en Francia se mueven y por eso aquí en España no hay movimiento, porque el Estado vence, porque consigue que la mayoría sindical la sigan teniendo aquellos que están con los que oprimen, que están con los que machacan a los trabajadores, que están por mantener este régimen. Por eso se mueven en Francia y por eso aquí cuesta más moverse. Por tanto, hay una alternativa. La Federación Sindical Mundial y el desarrollo de la Federación Sindical Mundial en el Estado español es el desarrollo de la Alternativa Sindical de Clase, que aspira a reagrupar toda esa unidad. Por tanto, apoyemos a Alternativa Sindical de Clase y apoyemos a la clase. Hoy, 1 de mayo, es un día no festivo, es un día de reivindicación, es un día de lucha, es un día de honrar a tantos y tantos y tantos que han muerto para conquistar un mundo más humano. Es un día que tenemos que ser conscientes
que si ahí hay un campo de fútbol y hay obreros con 20, 22, 24 años jugando al fútbol, es por la muerte heroica de muchos que lucharon por una justicia humana. La justicia humana solo puede venir de la justicia obrera, no puede venir de otro sitio. Antes, en los tiempos de mi abuelo, con 8 años, ya los obreros con 7 años estaban cuidando cochinos, estaban cuidando cerdos, no tenían derecho a la educación, no tenían ningún derecho. Si hoy tienen derecho, es por tanta y tanta gente que entregó su vida. La clase obrera es más fuerte que ninguna otra clase y es la más numerosa. Por eso es una clase revolucionaria, porque es la más fuerte, es la más numerosa y es la que más necesidad tiene de emancipación. ¿Por qué? Porque es la única que realmente está explotada. La unidad de la clase obrera siempre ha sido una necesidad y la burguesía tiene el conocimiento y siempre ha actuado con las peores mañas, pero siempre, fundamentalmente desde dos perspectivas: la de la violencia para reprimirnos, para que no nos movamos, para que adquiramos miedo, y la ideológica. Y con la clase obrera ha tenido mejor resultado la lucha ideológica que la violencia, porque la clase obrera siempre ha vencido a la violencia. Pero sin embargo, no estamos saliendo de las trampas ideológicas que nos ponen. Hoy es un día de memoria, hoy es un día de reivindicación, y hay que acordarse de que ya a mediados del siglo XIX, a principios del siglo XIX, la clase obrera fue realmente el sujeto que le dio el poder a la burguesía, porque la burguesía por sí misma era incapaz de vencer al feudalismo. Fue la clase obrera entonces no madura para tener el poder bajo sus manos la que dio la fuerza para que la burguesía pudiera saltar al poder, subir al poder y adquirir su periodo para cumplir su misión histórica. Misión histórica la de la burguesía, que ya está más que descontada. La burguesía ya hoy está muriendo y prueba de ello es que no tienen más remedio que azuzarnos al fascismo y azuzarnos la violencia al máximo. Pero sigamos recordando, porque hoy es un día de recuerdo, la historia de nuestra clase, la clase más heroica que ha parido la historia, y la clase que le da salida y que le puede dar la única salida que tiene hoy la humanidad, que es la salida del socialismo. Pues bien, ya siempre la clase obrera ha tenido necesidad de unirse internacionalmente. Y ahí se creó la primera internacional. Una primera internacional donde se fue al traste, hizo un trabajo magnífico, que fue la unidad de los trabajadores en base a unas ideas. Pero hubo una pugna entre el pensamiento burgués y el pensamiento propiamente obrero. Y en esa primera internacional, en ese primero intento, el anarquismo rompió la unidad obrera. Rompió la unidad obrera y ello se vio claramente en un episodio, en un nefasto episodio precisamente en el territorio español, en lo que fue la Primera República. En la Primera República Española hubieron las personas más conscientes, la parte más consciente de la clase obrera, es decir, la clase obrera, estaba por la labor de que se desarrollase la revolución democrático-burguesa. Sin embargo, el anarquismo, guiado por la burguesía exacerbada, lo que hizo fue dividir territorialmente el Estado de una manera irracional, creando una serie de cantones que entre ellos no eran capaces de defenderse, ni de unirse para combatir a un gobierno que en aquel momento estaba por desarrollar una revolución democrática burguesa, pero que era un avance para este país. La clase obrera, ante ese fracaso, retrocedió. Posteriormente, fruto de la Primera Internacional, empezaron a desarrollarse
los partidos socialdemócratas, los partidos socialistas, la parte de la Primera Internacional, donde estaba Pablo Iglesias, donde estaba Paul Lafargue, que era yerno de Carlos Marx, y donde habían una serie de socialistas que fueron expulsados por los anarquistas de la Organización Internacional de los Trabajadores, crearon los partidos socialistas. Y esos partidos socialistas, en una época de lucha relativamente pacífica, acumularon y agruparon a los trabajadores, organizaron a los trabajadores y dieron pasos hacia adelante. Pero ¿qué pasó? Vino la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial esos partidos cometieron un gravísimo error, que fue ignorar que solo hay una clase obrera, y en lugar de unir a toda la clase obrera del mundo, se lanzó a unirse a las distintas burguesías participantes en una guerra mundial, donde ellos sacaban beneficios, pero donde la clase obrera ponía a los muertos. Y es bueno acordarse de la Primera Guerra Mundial, porque estamos entrando en una situación muy parecida a la de la Primera Guerra Mundial. Eso fue la tumba de los partidos de la Segunda Internacional, y ese fue el trampolín para que triunfase la revolución obrera, la revolución proletaria, la revolución de los soviets, la revolución socialista mundial, que empezó a extenderse por las diferentes naciones de la Rusia, de la antigua Unión Soviética. Y se hizo la Unión Soviética, pero hubieron revoluciones en Alemania, hubieron revoluciones en Hungría, y hubieron revoluciones en todos los sitios. Y con un desfase, también hubo una revolución en España. Aquí se ha dicho que somos pocos. El Partido Comunista de España, allá por la década de los 30, 1931, antes del cuarto Congreso, no tenía más de 800 militantes en todo el Estado español. El número es importante, pero lo importante es la dirección y la conciencia para ganarnos a los trabajadores. Y hay que salir a ganarse los trabajadores. Por eso, alternativa sindical de clase hoy en día es necesario, porque es la unidad de la clase obrera y la organización de base de la clase obrera. Pues bien, ese partido pequeño que no tenía más de 800 trabajadores antes del cuarto congreso del PC en el año 1932, no solo dio una lección política, no solo movilizó a los trabajadores cuando estaban decepcionados con una república que no solo no atendía a sus demandas, sino que reprimía a esos trabajadores, y que demostró la Segunda República Española que la única clase revolucionaria que hay es la clase obrera, porque la pequeña burguesía que tenía entonces el poder, lo único que se limitó fue a ser lacaya de los grandes terratenientes. Ese periodo sirvió con menos de 800 militantes para que la clase obrera tuviera conciencia, y adquirió conciencia, y en el año 1935 le dio la mayoría a un Frente Popular compuesto por partidos, pero partidos que tuvieron algunos que virar y tener una dirección obrera. Y me refiero al Partido Socialista, que después de las elecciones de noviembre de 1933, y gracias a esos menos de 800 militantes que fueron capaces de penetrar en el movimiento obrero, tuvieron que movilizarse y cambiar su actitud por el resultado electoral, venciendo la corriente obrerista que en aquel momento la lideraba Francisco Largo Caballero. Ante la verdadera revolución, la verdadera república que nosotros reivindicamos, que es desde febrero de 1936 en adelante, la de la victoria del Frente Popular, realmente se quiso avanzar hacia un Estado que satisfaciera las necesidades, las demandas y las justas reivindicaciones de la clase obrera. Resolver la cuestión del campo, resolver la cuestión del ejército, resolver la cuestión de las nacionalidades y, por supuesto, satisfacer todas las necesidades para que la clase obrera ganara en condiciones de vida. ¿Y qué pasó?
los que hoy se llaman demócratas, los que hoy nos dan lecciones de democracia con unos medios de comunicación totalmente manipulados, que os engañan, que os tratan por tontos, que os cuentan una historia que no tiene nada que ver con el desarrollo real de la historia y con la heroica labor y el heroico papel de la clase obrera, esos demócratas se levantaron en un golpe de Estado fascista, no contra la República, sino contra la República de los obreros, contra la República del poder popular, del Frente Popular, contra la República del poder popular. Esos son los que hoy tienen el poder. Pero hubo algo peor. Mientras se era fiel a los principios de la clase obrera avanzó, fue unida, estuvo unida, luchó bravamente contra la burguesía y demostró que la burguesía no podía ganarle a la clase obrera. Y no lo digo yo, lo dice el Plan Dulles de la CIA, el que fue director de la CIA desde 1945 a 1960, que decía: no podemos entrar en una guerra contra la Unión Soviética. Hay que desnaturalizar y hay que liquidar la Unión Soviética desde dentro, liquidando el partido. Aquí muchos os contarán algo que es una mentira, que por mucho que lo repitan no es verdad. Para acabar con la Unión Soviética tuvieron que asesinar a Stalin. Sí, asesinar a Stalin, no os están contando la historia como es. Y ahí hay una entrevista del número 2 de Boris Yeltsin, que el que quiera leerlo, lo puede leer, lo pone BBC 2017. Asesinato Stalin. Y estoy hablando del número 2 de Yeltsin, un anticomunista total. Dice: no, aquí todo el mundo sabe y las universidades serias manejan que Stalin no murió, a Stalin lo mataron. Claro, dieron un golpe, metieron a derechistas tan impresentables como los que están aquí hoy comiendo gambas de comisiones obreras y de UGT, del PSOE, de Izquierda Unida y toda esta gente. Y tardaron 30 años en liquidar la experiencia más humana y el proyecto humano más importante por la consecución de un mundo sin clases, sin Estado, sin desigualdad, que fue la Unión Soviética. La Unión Soviética nos enseña cómo la clase obrera puede acceder al poder y cómo lo puede perder. Pero la clase obrera, la Unión Soviética ante todo nos enseña a la clase obrera que el socialismo es muy superior al capitalismo, porque en solo 20 años, un país que sufrió una guerra mundial, un país que sufrió una guerra civil, un país que sufrió todo tipo de ataque, todo tipo de acoso internacional, en 20 años se puso a la cabeza de todo el mundo capitalista. Por lo tanto, ahí estaba la superioridad del sistema de la clase obrera, que no es otro que el socialismo. Esa es nuestra historia, de ahí venimos. Cayó la Unión Soviética y aquellos que se levantaron contra el poder de los trabajadores españoles, contra el poder de la República a partir de que ganase el Frente Popular, toda esa gente que son vulgares fascistas, que de lo único que se preocupan es de comer a costa de que la mayoría de este pueblo no coma y sufra, nos dicen y se afanan en decirnos que la Unión Soviética era lo más malo, que el comunismo está desfasado, que la unidad obrera hoy ya no tiene sentido y que luchar contra este sistema no tiene sentido. Pues es mentira, es mentira. Los que en el 1936 se levantaron contra este pueblo, los que en 1936 traicionaron a este país, los que hoy están en las mierdas de medios de comunicación llamados Telecinco, Antena 3 y demás medios de comunicación del capital, tienen muy claro que para que ellos vivan de puta madre, nuestros hijos tienen que pasar necesidad. Nosotros tenemos que perder nuestros puestos de trabajo. Nosotros tenemos que tener una vejez infame. Y nosotros no podemos permitir eso. Porque nosotros somos seres humanos libres. Porque nosotros somos seres humanos dignos. Y porque no soportamos más a gentuza como esa que lleva casi un siglo o más de un siglo jodiéndonos la vida. No podemos permitirlo. La unidad es necesaria. La organización es necesaria. Y sin unidad y organización no podremos avanzar. Pero unidad y organización, ¿para qué?
no para hacerle las palmas a los empresarios, no para firmarles la paz social a los empresarios, sino para hacer la guerra de clases, para emancipar a nuestra clase, para que haya justicia social. Por eso ellos nos dicen que no tiene sentido nuestra lucha y que está caducada nuestras ideas. ¡Mentira! Ellos saben mejor que nadie que nuestras ideas son el futuro, y ellos saben mejor que nadie que el nuevo mundo que se va a abrir paso, porque se está abriendo ya, solo pueden hacer de las entrañas revolucionarias de la clase obrera. Y eso es así. Por eso se afanan en matar a algo que ellos dicen que está muerto, pero que realmente, quien sabe que realmente está plenamente vivo, son los enemigos de nuestra clase. Por eso su anticomunismo, por eso su fascismo, porque son conscientes que ellos mismos se están negando a cada paso. Y entramos en el futuro, que es el presente. ¿Y cuál es el futuro y el presente? Compañeros, compañeras, amigos, ¿cuál es el futuro y el presente? La revolución tecnológica. El capital no quiere desarrollar la revolución tecnológica, no quiere desarrollar la tecnología, pero está obligado, porque entre ellos se están pegando dentelladas. Y si hay una potencia imperialista que determina avanzar por la tecnología, por el desarrollo tecnológico, se comerá a las otras potencias. Sus monopolios se comerán a los otros monopolios y por tanto se comerán al mundo. Por tanto, están obligados. Pero cada paso que dan en el desarrollo tecnológico, que los obreros tenemos que estar de acuerdo y apoyar el desarrollo tecnológico, pero cada paso que ellos dan le echa una pala encima de tierra a los empresarios, al sistema capitalista. ¿Por qué? Porque la esencia del capitalismo es el robo de plusvalía a la clase obrera. La clase obrera genera un valor y ese valor se lo roba al obrero, al empresario. Ahí están sus beneficios, en el robo de nuestro trabajo. Pues bien, con el desarrollo de la tecnología, el capital se divide en dos partes: la técnica y la mano de obra. Pero la plusvalía viene de la mano de obra, no viene de la técnica. El capital se está dislocando a favor de la técnica, a favor de la robotización, y se está decreciendo en cuestión de la fuerza de trabajo, del trabajo de la clase obrera. ¿Eso qué implica? Implica una mayor productividad, pero implica una menor obtención de plusvalía, porque la plusvalía proviene del trabajo asalariado y ese se está reduciendo. Pero no solo eso, tiene una mayor producción, una mayor productividad, cuando sin embargo se están arrojando a la clase obrera al paro forzoso, a la miseria. ¿Quién va a ser la demanda? ¿Quién compra lo que los obreros fabricamos y los empresarios nos roban? Los obreros. Cuando los obreros no tengamos capacidad para comprar, ellos se están matando a sí mismos. El desarrollo tecnológico, que lo están destinando fundamentalmente a matar personas, a optimizar las armas para matar personas, para matar niños, para matar mujeres, para matar ancianos. Ese desarrollo tecnológico, y lo digo yo, que soy informático y que he estudiado una carrera de ciencia, puesto a disposición de la humanidad, significaría en un escasísimo plazo de tiempo fijar la esperanza de vida en 115, 120 años. Significa que con la tecnología que hoy hay se podrían hacer órganos sin necesidad de que muriera nadie, que nuestro ADN, se podrían construir órganos que no generaran rechazo, se podría ganar en calidad de vida. Pero eso no lo digo yo, eso lo dicen los médicos que no salen entrevistados en Telecinco. Eso es así. Pero ¿por qué no sale así? ¿Por qué no se destina la automatización en mejorar las condiciones de vida de la clase obrera, que es mejorar las condiciones de vida de la humanidad? Pues porque a estos señores solo les importa su bolsillo
solo les importa su dinero, solo les importa su beneficio y les importa una mierda nuestras vidas, les importa una mierda las vidas de la clase obrera, les importa una mierda la vida de la humanidad. Por eso, compañeros y compañeras, más necesario que nunca es la unión de la clase obrera, la unión en base a una dirección, no la unidad por la unidad. Hoy van a estar otros desfilando, pero no la clase obrera. Van a estar otros desfilando en defensa de sus privilegios, que son a costa de la humillación y de la pobreza de la mayoría de la clase obrera. Y digo nombres y apellidos: Comisiones Obreras y UGT. Son unos sinvergüenzas, son unos traidores. No, señora, no somos todos iguales. Son unos sinvergüenzas y viven a costa de nuestra miseria. Después hay otros que anteponen cuestiones como la cuestión de la nacionalidad, que anteponen cuestiones como la libertad, como si la libertad fuera algo concreto. ¿Libertad para qué y para quién? En este país hay libertad para los grandes empresarios, hay libertad para los terratenientes. ¿Qué libertad tenemos los obreros? Si hacemos lucha política, ni tan siquiera para morirnos de hambre, porque si se hace una huelga de hambre te alimentan. Para nada. Pero ¿y la unidad? ¿La unidad para qué? Para libertad. ¿Libertad en qué sentido? Para la nación andaluza. Pero si los obreros no tenemos nación, si la única nacionalidad que tenemos la clase obrera es la humanidad y la liberación de la explotación, y eso solo se puede hacer emancipándonos como clase. ¿Qué nación se puede emancipar si no se emancipa la clase obrera como clase? Nadie. Y cuando la clase obrera se emancipe, ¿por qué tenemos que estar divididos en naciones cuando nosotros no tenemos nación ninguna? Por eso, y termino porque me estoy enrollando un poco, más que nada es necesario el desarrollo de alternativa sindical de clase. Porque alternativa sindical de clase pretende ser la unión de los trabajadores en los barrios, pretende ser la unión de los trabajadores en los centros de trabajo, pretende que los trabajadores en asamblea, mediante el sindicalismo de clase, impongan las condiciones, sus condiciones de trabajo, democraticen los centros de trabajo. En este país no hay democracia, pero alternativa sindical de clase es un instrumento fundamental para democratizar el país. Por eso, compañeros y compañeras, en nombre del Partido Comunista Obrero Español, yo pido que apoyemos alternativa sindical de clase. Yo pido que sindicalmente en los centros de trabajo trabajemos con lealtad dentro de alternativa sindical de clase, para que los centros de trabajo empiecen a movilizarse, porque los centros de trabajo son la columna vertebral del movimiento revolucionario de la clase obrera. Cuando los centros de trabajo estemos organizados, unidos y en lucha contra los empresarios, en lucha contra este régimen, no quepa la menor duda que los vecinos de todos los barrios obreros se sumarán, porque los obreros pertenecemos a estos barrios, pero también porque los barrios necesitan de la clase obrera en movimiento, que les impulse, de la constancia, de la disciplina y de la fuerza que da el ver la explotación día a día, que da picar todos los días en el torno y verle la cara a los miserables de jefes que tenemos. Por eso, alternativa sindical de clase es necesario que se desarrolle. Por eso nosotros apoyamos alternativa sindical de clase. Y no nos preguntemos más por qué los franceses tienen huevos y se movilizan. Se movilizan porque tienen una correlación sindical favorable a la Federación Sindical Mundial. Se movilizan porque las ideas del sindicalismo de clase en las empresas francesas ha penetrado mucho más que en las empresas españolas. Se movilizan porque el Estado francés, al tener los sindicatos de la FSM en el Estado francés más fuerza, tienen menos fuerzas para engañar y dividir a los trabajadores. Por eso en Francia, que quieren poner la edad de jubilación a los 64 años, salen a pelear, y por eso en España, donde la mayoría sindical, la mayoría, la paz social o la paz de los sepulcros la tiene el propio Estado a través de los sindicatos que pagamos todos, que son Comisiones Obreras y UGT. Por eso, fuerza, no somos pocos, somos los que tenemos que ser. Pensemos que menos de 800 militantes el Partido Comunista de España en el año 1932
se devino en la fuerza de la clase obrera mientras fue fiel a los principios del marxismo-leninismo. Por eso, no somos pocos. Lo que tenemos que ser es fuertes para trasladarles fuerza a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. Por eso, fuerza alternativa sindical de clase, desarrollo de la Federación Sindical Mundial en el Estado español, desarrollo de la conciencia de clase del pueblo trabajador, que no es otro que el desarrollo del marxismo-leninismo. ¡Viva la clase obrera y viva la lucha de los obreros! Y adelante por conquistar el mundo. ¡Viva! ¡Viva!